Las mujeres nunca nos enfadamos. La rabia, esa emoción tan primaria, no nos pertenece. Sentirla nos aleja de quiénes somos, de nuestra feminidad, de nuestra humanidad. Si nos dejamos poseer por ella, nos volvemos histéricas, locas, irracionales, brujas, monstruas que gritan. Pero jamás somos, simplemente, mujeres enfadadas. O eso es lo que nos han contado. Hola queridas oyentas y bienvenidas una vez más al podcast de las literatas. Para las que todavía no nos conozcáis, nos presentamos. Yo soy Seidi y llevo la cuenta de Instagram literature.com y la cuenta de YouTube de Literature. Y yo soy Marta y llevo las cuentas en Instagram y en YouTube de Antigona Lectora. Y bueno, como ya habréis deducido por la entradilla, hoy vamos a abrir otro melón bien gordo y bien jugoso, que es lo que nos gusta a nosotras, y vamos a hablar de la rabia femenina, ¿no? Que, bueno, ya sabréis todas, ¿no? Que es como una emoción que a nosotras nos ha sido negada, ¿no? Los chicos no lloran y las chicas no se enfadan. Y, bueno, como buena emoción primaria y como bien nos enseña Pixar en su maravillosa película del revés, la rabia es una emoción súper importante porque tiene una función reguladora como de la propia integridad, ¿no? O sea, nos sirve para protegernos al final y para reclamar lo que creemos que es justo para nosotras. Entonces, bueno, el hecho de que sea una emoción que nosotras no hemos podido sentir y sobre todo expresar libremente a lo largo de la historia, pues tiene muchas ramificaciones. Y bueno, vamos a empezar como haciendo un pequeño repaso, ¿no? De qué es la rabia y un poquito pues el marco teórico, histórico, social de cómo se nos ha permitido vivirla. Sí, o sea, voy a leer directamente de lo que nos hemos preparado. Y la rabia femenina, ¿no? Lejos de ser una cuestión meramente personal o circunstancial, es una emoción profundamente política y colectiva. Históricamente, desde la infancia, a las mujeres se nos ha enseñado a domesticar el enfado, a callar la protesta y a ocupar un espacio recortado por la docilidad y el autocontrol. No solo se espera que estemos disponibles emocionalmente, sino que se nos asigna, de alguna manera, el papel de mediadoras del bienestar de los demás. Así, el sistema patriarcal ha convertido la ausencia de rabia en una herramienta funcional. Las mujeres no se enfadan. Las mujeres que no se enfadan, que no protestan, que aceptan silencios y resignaciones, son más fáciles de gestionar. Este mandato de la dulzura y la sumisión no es inocente. Cuando una mujer expresa rabia, el entorno suele responder con rechazo, aislamiento o patologización. Histérica, desquiciada, exagerada, son etiquetas que actúan como castigo y advertencia, cuestionando la legitimidad de nuestra emoción y obligándonos a revisar nuestros motivos para el enfado. Incluso ante violencias evidentes, la rabia parece siempre sospechosa y, en muchos casos, se redirige hacia la culpa y la vergüenza. La psicología feminista ha analizado cómo esta expropiación de la rabia genera inseguridad, baja autoestima y dificultad para generar límites sanos. Socializar a las mujeres en el control y la negación del enfado supone, en términos prácticos, dificultar la defensa personal y colectiva ante las agresiones y las injusticias. Además, esa contención perpetúa el mito de la mujer fuerte pero silenciosa, incapaz de canalizar su malestar hacia el cambio. Sin embargo, la experiencia de la rabia, cuando se permite y se articula, señala lo intolerable, que nos conecta con la injusticia y nos da energía para la acción y la reparación. En los últimos años, pues hemos visto como movimientos feministas como el Me Too, Ni Una Menos y El Se Acabó han puesto en el centro la urgencia y la legitimidad de la rabia, ya no solo como algo vergonzoso, sino como motor de lucha, denuncia y transformación social. La literatura y el cine y la cultura actual empiezan a hacer espacio para personajes y narrativas donde la rabia femenina es reivindicada. No se trata como de idealizar el conflicto, sino de recuperar el derecho a enunciarlo, de construir una autodefensa emocional y política frente a lo que nos violenta y nos limita.
Como explica la crítica feminista, reapropiarse de la rabia es politizar el malestar. Al final, lo que está en juego no es solo la gestión de una emoción, sino la posibilidad de vivir vidas más libres, dignas y auténticas. Recuperar la rabia implica preguntarnos qué historias nos han contado sobre el enfado femenino, a quién beneficia que permanezca silenciada y cómo activar esa fuerza en claves colectivas, creativas y emancipadoras. Claro, es muy interesante, como bien dices, ¿no? Intentar analizar un poco qué historias nos han contado sobre el enfado femenino y qué narrativas forman parte como de la cultura popular, el imaginario colectivo, etc. Yo, por ejemplo, si pienso en rabia femenina, pienso en Medea, el mito de Medea, que he explicado muy rápidamente por alguien que no soy mitóloga griega, ¿vale? O sea, voy a dar como una versión muy breve. Pero Medea, pues ella vive, no me acuerdo exactamente dónde, pero no es en Grecia, y le hace como un favor a Jasón y se enamora de él. Y entonces como que se fuga con este señor y tiene hijos con él y todo es maravilloso y fantástico, hasta que Jasón la deja por otra, si mal no recuerdo. Y según el mito popular, digamos, Medea mata a sus propios hijos y a la amante de su marido como para vengarse de él. Y claro, en el imaginario popular, Medea pues es como esta señora completamente pirada y inhumana, ¿no? Capaz de matar a sus propios hijos por básicamente lo que es un despecho de toda la vida. Pero lo que es interesante de este arquetipo es que si bien ha sido, o sea, como la versión más conocida es esta, y es la que durante muchas generaciones se ha repetido en los poemas y las mitologías y los cuadros, ¿no? O sea, es como esta imagen un poquito aleccionadora, ¿no? De mujer iracunda, desposeída también pues como de ese instinto maternal tan deseable en arquetipos como el ángel en el hogar y todo esto, ¿no? Es como completamente lo opuesto. Hay versiones del mito según las cuales los hijos de Medea no son asesinados por Medea, sino que son asesinados por un grupo del gobierno del lugar al que ella se ha mudado. Entonces, lo que convertiría este mito no en una especie de cuento aleccionador de moralina sobre la buena feminidad y bueno, pues como no seáis como esta señora, sino como en un ejemplo, ¿no? de denuncia a la xenofobia y al racismo, porque al final pues Medea es una mujer de otra cultura que se ve como metida en una intriga política en la que se la rechaza a ella y a sus hijos por ser de fuera. Entonces es interesante como la versión que ha perdurado es en la que ella se le pira completamente y pues comete este crimen. Y en relación también un poco como con estos arquetipos misóginos, racistas y que al final lo único que hacen es deshumanizar en este caso a las mujeres a las que se les aplica, tendríamos el arquetipo de Sapphire o Angry Black Woman, que tiene su origen en un programa de radio de los años 20-30, si no me equivoco, pero que a día de hoy permea el imaginario popular, internet, los memes, los reels, las viñetas de los periódicos, y que básicamente es un arquetipo en el que, o sea, de esta mujer negra, vulgar, gritona, enfadada, dominante, mandona, con poca educación, y que eso también las coloca a ellas en una posición de desposeimiento total, ¿no? Porque es como de, bueno, es uno de los colectivos que a nivel social está más puteado por todos lados y encima no te puedes, ya no rebotar, o sea, no puedes como plantar cara, ¿no? A todas las injusticias del sistema porque te cuelgan este San Benito y automáticamente cualquier razón o cualquier poder que tú pudieras tener se va por la ventana, ¿no? Entonces, ojito con las historias que nos han contado y sobre todo, ojito con las historias que seguimos contando. Sí, de hecho, ahora que estás mencionando esto, creo que esto también tiene que ver un poco, ¿no? Cómo se construye la feminidad en función de si eres una persona racializada o eres una persona blanca. Esto lo vimos cuando leímos a Dalia de la Cerda, ¿no? De cómo ellas sí están muy en contacto con esa emoción,
Sin embargo, nosotras no, estamos como más dentro de la docilidad, el hogar y demás, ¿no? Y cómo se utiliza justamente ese arquetipo, supongo que como para enseñar a las demás que si te sales de ese patrón de mujer pasiva, pues lo que se te va a etiquetar es de esto, ¿no? Como que es algo completamente malísimo y negativo. Y luego también me he acordado de un libro que tiene Chantal Maillard sobre Medea, que es un poemario, y ella en este poemario le da la vuelta completamente al arquetipo de Medea y habla un poco como de la desigualdad, ¿no?, que ella sufría y o sea, la describe y la dibuja desde una perspectiva mucho más humana. Creo que es como interesante esto, todo también porque creo que está siempre muy metido dentro de nuestro propio imaginario. Por ejemplo, cuando nosotras argumentamos, defendemos algo, ¿no?, y de repente pues nos incendia la rabia, ¿no?, sobre todo pues cuando estamos hablando de feminicidios o cuando estamos hablando de violencia de género, es inevitable, ¿no?, sentirnos atravesadas por esa emoción. Esto es algo que ya desde la antigüedad, como nosotras éramos seres emocionales, pues éramos incapaces de ser racionales, ¿no? Y se nos dice que si perdemos las formas, perdemos la razón, ¿no? Un poco como para desacreditarnos y como para tirar por tierra cualquiera de nuestros argumentos. Claro, de hecho el arquetipo este de la mujer enfadada y de la loca van de la manita. Pienso, por ejemplo, en las caricaturas que salían en los periódicos cuando estaba todo el movimiento sufragista. Total. Que se las representaba como animalizadas y completamente tururus. Y claro, al final, arquetipos como el de pues, lo monstruoso, ¿no? La bruja, la loca, la mujer enfadada, que es todas ellas. Un poquito es lo que tú has comentado, es como una forma de quitarnos la razón, porque como va a tener razón una señora que está puto pirada, y también de deshumanizarnos. Yo pienso, por ejemplo, en el personaje de Bertha Mason en Jane Eyre, que cumple como con todos estos, ¿no? Es una mujer de mediana edad, está loca, en la novela se da a entender que es una mujer racializada, o sea, la tienen ahí encerrada en un ático como si fuese un perro mal educado, y bueno, es como la villana, ¿no?, de la novela, y es como esa sombra de maldad que planea sobre la casa, que al final también tiene su venganza, sin hacer spoiler de un libro que igual se publicó hace 200 años, ¿no? O sea, es un personaje que si tú coges la novela así a pelo y te la lees, dices, uy, qué cosa más monstruosa, pero si tú rascas en el arquetipo que hay detrás, intentas analizar un poco de, bueno, pero esto de dónde sale, jolín, es un personaje potentísimo. De hecho, seguidoras de este podcast y de mi cuenta, ya sabéis, porque soy muy pesada, que mis novelas favoritas es Ancho Mar de los Sargazos, en el que justamente Jen Reese, que es la autora, coge a este personaje de Jane Eyre y o sea, como que le da una historia y le da un porqué a todo eso. Y ahí leer como estas dos novelas en tándem va muy bien como para analizar, para ver, ¿no?, cómo se construye esa otredad a partir de todos estos arquetipos dañinos y totalmente misóginos, ¿no? Pues eso, de la loca, la mujer enfadada, igual con razón, porque en Sí, sí, Jane Eyre no total. nos dicen mucho qué pasa, pero igual con razón esta señora está tan cabreada. Entonces, bueno. Además, ¿no?, cómo se construye siempre desde la mirada masculina, ¿no? Y cómo se ridiculiza o se no me sale, caricaturiza a este tipo de mujeres, ¿no? Que, bueno, hablaremos de una peli que hemos visto las dos, pero yo voy a hablar de una que he visto hace poco, que se llama Neon Demon. Creo que es del año 2016, no me acuerdo ahora, es de un señor, no me acuerdo de su nombre, pero el argumento está como muy bien, en el sentido, podría haber sido algo muy guay, porque, bueno, pues son unas chicas que son modelos, que son sumamente jóvenes, además algunas menores de edad, o sea que muchos de estos señores son un poco pedófilos, ¿no? Y que, bueno, pues quieren entrar en el mundo de la moda, ¿no?, como en este mundo de desfiles, pasarelas, etcétera, etcétera.
Y al principio parecía como que iba a hacer una denuncia a toda esta industria, ¿no? Pues bueno, la violencia que hay hacia el cuerpo de las mujeres, la competitividad que las lleva a odiarse unas a otras, ¿no? Cómo fomenta todo esto. Pero sin embargo, no sé, bueno, supongo que porque es un señor y pues no le da igual como para darle una vuelta a esto, pero claro, utiliza muchos clichés, ¿no? Que se utilizan dentro del cine de terror, como es por ejemplo la mujer vampiro, ¿no? La mujer vampiro lesbiana, ¿no? Que es como, es que, no sé, me aburre un poco esto. Y además, que esa venganza, ¿no? Y esa rabia que ellas sienten, la hacen una contra la otra, en vez de hacerla contra el sistema que las está oprimiendo. Luego otra cosa que me pareció curiosa es que los personajes masculinos son, entre comillas, no todos, pero bastante pasivos, ¿no? Entonces, siempre se queda ese trasfondo de las mujeres se llevan mal porque se odian, es algo que va en sus genes y nunca pueden ser amigas, ¿no? O sea, no se está viendo de manera activa cómo esos hombres son los que fomentan que esas mujeres compitan como para ser las mejores, ¿no? O sea, como para quedar una por encima de la otra, si no tienes determinado cuerpo, no eres joven o no le gustas al señor de turno, pues ya no eres válida, ¿no? La verdad, pintaba muy bien, pero para mí fue un fracaso total y no me gustó. Tantas oportunidades desaprovechadas como por lo que estabas contando me acordaba un poco de cosas que no nos gustaron de La Sustancia, Sí, 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 que un total. poquito también iban en el camino, ¿no? Que es como de, tía, ¿por qué siempre tenemos que ser nosotras contra nosotras y no Sí, nosotras contra el sistema? además comparten cosas como que ambas visualmente son estéticamente muy llamativas, pero se quedan en la superficie, o sea, no llegan a rascar, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo me decepciono. Esperaba otra cosa, es verdad que visualmente pues es la hostia, tiene planos que son increíbles, pero ya, fin. Jolín. Bueno, hablando de mujeres compitiendo entre ellas, ambición femenina y Star System, hay una película que si hablamos de ira femenina no nos podemos dejar fuera y es Que fue de Baby Jane, con Bette Davis y Joan Crawford. A mí Bette Davis es una, o sea, yo le tengo un cariño impresionante a esta mujer porque es la actriz por la que yo empecé a ver cine clásico. Y es una actriz que siempre se la pinta, ¿no? Como que era una tipa súper difícil de trabajar y que era absolutamente insoportable y no la aguantaba nadie. Y tú realmente, si te miras su biografía, pues sí, pues igual bebía más de la cuenta y tenía mucho carácter y quería negociar ella misma sus cachés y todo, como el 90% de actores de Hollywood, pero claro, como era una señora, pues ya, qué señora más pesada, qué tía más loca. Y en esta película, los directores, bueno, la productora, digamos, explotó un poco, por no decir bastante, una enemistad de estas legendarias de Hollywood que era entre estas dos actrices, ¿no? Que no se soportaban, básicamente. De hecho, hay como la leyenda urbana de que hay como una escena que Bette Davis agarra a Joan Crawford y la tira por las escaleras y se dice que la tiró de verdad. Bueno, estos salseos que a Hollywood le gustan tanto. Y la película básicamente va, pues ellas son dos hermanas, Bette Davis es como la hermana mayor, que fue como un Joselito, una Marisol, ¿no? Una estrella infantil de, de teatro musical, creo que era. Pero luego, según crece, pues ya no, o sea, su fama como que se estanca, ya no hace como cosas de mayor. Y en cambio, su hermana pequeña, que es Joan Crawford, pues se convierte en una estrella de Hollywood maravillosa y fantástica. Y la película se sitúa cuando ellas dos ya son mayores, Joan Crawford está en silla de ruedas y es completamente dependiente de los cuidados de su hermana. Y bueno, su hermana evidentemente está loquísima porque tiene como unas ambiciones truncadas y una envidia y unos celos de su hermana que no puede con ellos y pues se dedica a putearla. Y volvemos a ver un poco, ¿no? Como esto que comentaba Marta con The Neon Demon o de la sustancia y tal, que es como pues dos mujeres enfrentadas cuando la culpa, ¿no? Como de esta enemistad la tendría un sistema dirigido por señoros. Y encima, en esta película tenemos este elemento de mujer mayor, sola, loca,
ya no deseable, o sea, como este punto de caricatura y deshumanización, ¿no? Y realmente muchos críticos han analizado esta película como una caricaturización de estas dos actrices. Porque Joan Crawford también tenía fama de ser, o sea, ella fue una mujer bellísima, hizo película, empezó como actriz de vodevil, creo, hizo un montón de cine en los años 30 y era pues como uno de los rostros más bellos que se han aparecido nunca en pantalla. Pero claro, ¿qué pasa? La que ya pasa la barrera de cierta edad, empieza a pesar más el mal carácter que supuestamente tenía que no sus dotes como actriz ni nada, porque ya no era tan bella. Y bueno, es como... Es básicamente, esa película es como una parodia de estas dos grandes actrices. Entonces, a pesar de que a mí me gusta, es como un poco triste, ¿no? Como el retrato que hacen de esto. Sí, o sea, me ha recordado un poco esto de Joan Crawford a Sara Montiel un poco, ¿no? Porque fue un poco esta movida. Pero luego aparte, o sea, a mí me parece, bueno, es que ellas actúan muy bien en esa película, es increíble, o sea, vamos, yo me quedé fascinada de lo bien que lo hacen, pero es cierto que está bueno, toda esa idea, ¿no? Que nos han intentado meter constantemente, la envidia entre las mujeres, ¿no? Y de la rabia a través de nuestra propia competitividad. Es que esto es fuerte, ¿no? Porque me parece curioso que cuando las mujeres tenemos claras nuestras cosas, las defendemos, no nos callamos, no tenemos miedo, ¿no? Es como que somos difíciles. O sea, yo creo que, pues supongo que a muchas de nosotras nos han dicho que qué carácter más difícil, ¿no? O es que, claro, es complicado llevarte y es como, bueno, ¿por qué? ¿No? Porque me enfado, porque muestro cosas que no son adecuadas, ¿no? Para el rol que se espera de mí. Entonces, bueno, creo que es, bueno, como siempre, ¿no? Y como todo, de esta mirada masculina, pues nace la necesidad como de resignificar la rabia, ¿no? Como, pues como una herramienta necesaria para nuestro propio bienestar. Y si nos fijamos a nivel social, pues bueno, nosotras no somos expertas en esto, pero es verdad que hubo varios movimientos, ¿no? Como pueden ser el grunge o el punk. De hecho, hay un libro que se llama La venganza de las punk, que habla de todas estas mujeres que pertenecieron a este movimiento, que han sido un poco silenciadas. Y creo que fue un momento como de mucho cambio social, en el que los jóvenes estaban como un poco cansados de seguir ese mandato, ¿no? También un poco para romper con esa idea del pacifismo de los años 60, ¿no? Que, bueno, pues muchos de ellos eran niños de papá, que pues no a la guerra, todo maravilloso, vamos a fumar aquí 4 canutos, cuando la realidad pues era mucho más compleja y creo que hay como pues un enfado, ¿no? Una rabia que las mueve a llevar, pues a denunciar a través de la música, ¿no? En este caso, pues todo lo que las estaba atravesando, ¿no? Y creo que fueron mujeres pues que estuvieran y están muy silenciadas dentro de este tipo de movimientos sociales porque, pues sorpresa para nadie, las figuras públicas que conocemos siempre son hombres. Y las chicas que más suenan se las sigue conociendo como la novia de o la ex de, Sí, total, total. ¿sabes? Sí, en Deforme Semanal, ahora no me acuerdo del nombre del episodio, pero tienen uno o incluso no sé si lo hizo en dos partes, en donde Lucia Ligmayer habla de las chicas del grunge, porque bueno, ella es como súper fan de Courtney Love, y habla un poco de todo este tema, ¿no? De cómo las mujeres tuvieron un papel fundamental en este movimiento, a pesar de que en el imaginario popular tú piensas en grunge y ves pues a Kurt Cobain, a Eddie Vedder y a el de Alice in Chains, que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Sabes qué Quiddy? Y no, o sea, hubo otras voces allí, a pesar de que no se reconozcan, que esto pasa siempre, ¿no? Pero con estos dos movimientos que has comentado, como bien dices, aparte de la invisibilización sistemática de las mujeres en todo, hay como este elemento de, es que son movimientos con mucha rabia, Sí, total. ¿sabes? Son movimientos que están, o sea, vamos a luchar y a quejarnos por cosas. Entonces es como de, bueno, es que, ¿qué pinta aquí una señora? Pues pinta mucho. Sí, es todo el rato, bueno, pues es que no es novedad, ¿no? Porque al final es lo que siempre ha pasado, pero es como intentar lapidar y silenciarnos, ¿no? Como para borrarnos completamente. También porque es una forma como de seguir perpetuando, ¿no? Que las mujeres pues no tienen rabia, no la sienten, no se mueven, ¿no? Y son dóciles, tranquilas, en su casita,
haciendo punto y fin de la película. Y luego, pues más recientemente tenemos movimientos como el Me Too, ¿no? Aquí fue, se acabó, creo, que fue el de Cristina Fallarás, o Ni Una Menos. Y, y bueno, son movimientos sociales que se han podido ejecutar y llevar a cabo y denunciar la violencia que nos estaba atravesando, sobre todo violencia sexual, ¿no? Gracias a la rabia, a que nosotras nos permitamos sentir esa rabia, a que haya mujeres que nos digan que es lícita, ¿no? Y que no nos sintamos culpables por ella, porque, tía, ¿cuántas de nosotras a lo mejor en un momento dado nos hemos enfadado o pues hemos perdido los papeles y luego lo que sentimos es vergüenza o culpa por habernos sentido así? Y es como, no, tío, o sea, hay algo que está violando como mis derechos y mi integridad física y moral y yo tengo derecho a expresarme de esa manera, ¿no? ¿Por qué es lícito cuando lo hace un hombre y por qué no es lícito cuando yo lo hago? Bueno, de hecho, a mí durante muchos años, ya no me pasa tanto, pero de más jovencita, yo no me, o sea, no era capaz de enfadarme, me ponía a llorar. Sí, esto a mí me pasa. Y creo que nos pasa a muchas y al final, o sea, que no tiene nada de malo llorar, pero al final, como que cada emoción tiene una respuesta física, fisiológica, emocional. Entonces, cuando tú como que desvías, ¿no? De tu rabia pasa a ser como frustración y tristeza, esto a largo plazo, jolín, causa estragos en el cuerpo. Es un poco lo que tú comentabas en la introducción que has preparado, que esto pues acaba afectando a tu autoestima, a tu capacidad para poner límites. Y creo que es muy poderoso esto que ha pasado en la última década, de estos movimientos que dices, porque es la primera, bueno, igual no es la primera vez en la historia, ¿no? Pero que conozcamos, es como el primer movimiento de rabia exclusivamente femenino, ¿no? Primer movimiento de protesta y de ira y como muy, bueno, igual las sufragistas también se podrían encajar aquí, pero esto es pura rabia, pura reclamación de esos límites de autonomía y sobre todo el poder que ha tenido a la hora de hacernos dar cuenta de que, primero, la rabia es eso, es una herramienta poderosísima y segundo, que muchas veces es algo colectivo. Es decir, no soy yo que estoy loca en mi casa y me enfado por X, sino que es algo que nos pasa a todas o nos pasa a muchas y por lo que todas estamos enfadadas. Entonces también tiene como ese elemento de desmitificar la rabia en el sentido, una mujer enfadada ya no es como un ser mitológico monstruoso, que es lo que nos habían contado, sino que una mujer enfadada es una mujer que lucha y que está reclamando lo que ella cree que es justo. Y en ese aspecto creo que estos movimientos han resignificado un poco lo que es la rabia femenina en el imaginario colectivo y gracias a eso tenemos representaciones del female rage, ¿no? Que es como algo súper en auge últimamente, que se está reivindicando mucho, pero porque por fin nosotras nos hemos como reapropiado de esa emoción diciendo de, oye, no, es que es válida, es que tengo todo el derecho del mundo a estar cabreadísima. Sí, también, o sea, yo, claro, bueno, me voy haciendo pajas mentales, teorías que me saco pues de la manga porque lo están fundamentadas. Pero sí que creo que toda esa confusión que nosotras hemos tenido, por ejemplo, de rabia, tristeza, ¿no? La tristeza es una emoción mucho más pasiva, o sea, que es que lo que pide es otra cosa, que no tiene nada que ver con la ejecución que te mueve, ¿no? El estar enfadado. Entonces, creo que muchas de las mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XVIII están como súper tristes, como esa melancolía que las atraviesa, tiene que ver con esta rabia, ¿no? Con el no poder expresarla, no poder manifestarla y entonces me siento triste porque no puedo sacarla, porque hay una fina línea entre una y otra. Y luego, por otro lado, creo que toda esa ridiculización o caricaturización de las mujeres en torno a la rabia y en cuanto a fomentar la competitividad entre nosotras, tiene que ver porque, como tú dices, pues la rabia es una emoción política y que nos atraviesa a todas. Entonces, si yo
las mantengo distanciadas, no van a poder hablar de que esto que le pasa a ella también le pasa a la otra, ¿no? A su vecina, a Manoli, a Puri, a todas. Entonces es una forma como de continuar perpetuando ay, no me sale la palabra, aislamiento. Sí, sí, totalmente. Y no creo tampoco que sea una teoría sin fundamento, porque cuando hablabas de la tristeza como una emoción pasiva y en cierto modo sumisa, me venía a la cabeza como esta idealización del mito de Ofelia que hay durante la época victoriana, del que habla, no me acuerdo el nombre de la autora, pero en el ensayo del mal de las mujeres, que lo Sí, menciona, que hay como, pues eso, esta idealización de este mito, de esta mujer como joven, bella y súper triste y súper lánguida, que realmente Ofelia también podría haber cogido un AK-47 y cargárselos a todos cagándose en Dios. total, Pero no, ella decide total. estar súper deprimida, ¿no? Y suicidarse. Ofelia se ha cogido como en este imaginario como el ejemplo de la buena loca, ¿no? La loca bella, la loca joven, la que puede ser redimida, en contraposición con la loca gritona, histérica y completamente desquiciada y monstruificada, que, bueno, a esta señora hay que lobotomizarla y poco más, ¿sabes? Entonces, Y, o sea, de hecho, habría como mucha relación también con Ofelia y esa pasividad y, ¿no? Y esa melancolía y la sumisión de la tristeza y la romantización un poco de los suicidas también, y sobre todo de las mujeres suicidas, lo que nos encontramos en cuanto a el deseo sexual de los hombres por este tipo de actitudes de las mujeres. sí, esto da para otro podcast ya, Ya, sí. pero te lo digo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, en la ficción, ¿no? Y yo, pues, la verdad, no he visto muchas de las pelis que vamos a mencionar ahora, pero sí que hay como todo un género, ¿no? Dedicado, por ejemplo, al rape and revenge, ¿no? Y al papel que juegan las mujeres dentro de estas películas. Sí, o sea, es un subgénero normalmente de terror, terror un poquito slasher, en el que básicamente, pues como dice su nombre, ¿no? Se produce una violación y a raíz de esa violación hay una venganza. A veces por parte de la misma mujer afectada o a veces por parte de gente de su entorno. Entonces, como un ejemplo muy icónico y muy clásico del que se han hecho 87 remakes de este género sería La última casa a la izquierda de Wes Craven, en el que dos chicas hacen autostop para ir a un concierto, si mal no recuerdo, y la peña que las recoge pues abusa de ellas y se las carga. Y luego más adelante en la película, no me acuerdo exactamente muy bien cómo, pero esta gente acaba en casa de los padres de una de las chicas. Y cuando los padres atan como cabos y hacen 2 más 2, se arma la de Dios es Cristo en esa casa. Que bueno, o sea, quizá no es como el ejemplo, no es el ejemplo ideal para ejemplificar como female rage, venganza femenina, pero sí que es como un ejemplo temprano dentro del cine de ajustarle las cuentas al agresor de una mujer. Luego tenemos otro ejemplo, es un poco nicho, es otra peli de los 70 que estuvo como prohibida en bastantes países porque tiene escenas explícitamente pornográficas, ¿vale? Pero es un thriller, un peli de suspenso, que es del director sueco, a ver si lo voy a decir bien, Bo Arne Vivenius. La película se llama Thriller, a secas, y es del 73. Y básicamente va de una chica muy jovencita que también haciendo autostop para ir a no sé dónde, la para un señor no mucho más mayor que ella, pero sí mayor que ella, y mientras pues se sube en el coche con él y tal, él abusa de ella, la droga, la engancha a la heroína creo que es, y la obliga como a prostituirse. O sea, es un proxeneta pues que capta así a sus clientas, a sus trabajadoras. Y como la trama o el clímax de esta película es como esta chica logra juntar dinero, logra escaparse y la última media hora del film es ella como con una chaqueta de cuero en plan Matrix, un parche en el ojo porque un cliente la dejó tuerta y una metralleta enorme buscando uno por uno a todos sus clientes y cargándoselos y dejando para el final, evidentemente, al hijo de puta pues que la metió en todo esto, ¿no?
Entonces, este es como un ejemplo muy canónico de una mujer entrando como en contacto con su rabia, ¿no? Y, o sea, como justificadísima en este caso, y ajustándole las cuentas a la gente que se lo merece y que la ha puesto en esa situación, en vez de adoptar una posición mucho más sumisa, esperar a que alguien la salve, pues se toma la justicia por su mano. Luego hay otro ejemplo de una película de 2005 que se llama Hard Candy, de David Slade, que yo vi hace mucho tiempo y me acuerdo lo justo, pero que igual a algunas os suena porque la portada era como muy icónica, se ve como una chica con una sudadera roja con la capucha, o sea, como una alegoría de la Caperucita Roja, y que está así como de pie de espaldas y debajo tenía como una trampa de estas como para cazar osos. Y básicamente la película va de una adolescente de 14-15 años que queda con el típico fotógrafo un poquito pederasta, pues que se conocen por redes, quedan y la sorpresa se la lleva este señor cuando pues ella le droga y se dedica a torturarle porque ella sabe lo que este señor se ha dedicado a hacer. Entonces, esta película es interesante en el sentido de que recupera el cuento de la Caperucita Roja, que es como este cautionary tale típico de no salgas sola de noche, que hay el lobo feroz, y le da una vuelta de tuerca. Además que aquí en este caso se junta un poco, ¿no?, como la female rage con esa adolescencia iracunda, que es un poco también cuando se configura, ¿no?, lo que acaba siendo como la feminidad, la masculinidad. Es esa época en la que estás como buscando ese punto y me gusta mucho pues que esta chica elija la violencia. Habita bien. Sí, fantástico. Luego hay un par de ejemplos de películas del señor Tarantino, que le gusta mucho la sangre y las vísceras y todo, que no son exactamente rape and revenge porque no hay violación, pero sí que hay agresiones contra mujeres. Una es Kill Bill, icónica, nada más que decir, o sea, una señora que se venga de su ex que hizo que perdiese a su hijo y la puteó a base de bien, pues una venganza por todo lo alto. Y otra es Death Proof, que es un poco menos conocida, pero que básicamente va de un señor que es un asesino en serie de mujeres que se carga a una chica de un grupo de amigas y entonces el grupo de amigas va por él para vengarse. Todas estas películas son ejemplos pues de eso, ¿no?, de como mujeres tomando las riendas, conectando con su rabia y vengándose ya sea de sus agresores o de los agresores de otras mujeres. Pero también todas ellas tienen en común que estas mujeres vengadoras que representan tienen un poco como las características del arquetipo del héroe. Es decir, no son humanas, entendedme, o sea, son personas, ¿vale?, no son extraterrestres, pero el tipo de personaje está más cerca del mito que de la persona. Y si bien creo que es interesante tener este tipo de representaciones y que nos pueden aportar mucho, ¿no?, porque los señores tienen sus superhéroes y sus movidas, pues nosotras también necesitamos nuestras superheroínas. Pero creo que también es guay cuando desde la ficción se aborda este tipo de tema, pero desde una perspectiva un poco más realista. Sí, hace poquito las dos hemos visto una película que nos ha gustado mucho, precisamente por esto, que es la de Una joven prometedora, de Emerald Fennell, que es del año 2020, o sea, desde hace 5 años. Y creo que, entre otras muchas cosas, porque la peli está, o sea, sumamente bien, que es una chica, ¿no?, que, bueno, pues ella iba para médico, estudiaba medicina, y en un momento dado, pues una de sus amigas sufre una agresión sexual y, pues bueno, decide dejar la universidad, ¿no? Y ella un poco, pues por cuidar a su amiga y por estar un poco como a su lado, también decide como dejarla, ¿no?, dejar los estudios y, bueno, es que no sé si es un spoiler decir lo que le pasa a la amiga, yo creo que en realidad no lo sé. Bueno, ocurre algo dentro de la peli que le lleva a ella a decidir cómo vengarse, ¿no?, pues, de todas estas personas que pues tuvieron más o menos que ver, fueron como jugadores pasivos o activos dentro de esta agresión sexual
y decide vengarse de ellos. Y entonces no solo decide vengarse de ellos, sino que también lo que hace esta mujer es que, bueno, pues ella va a bares en los que pues finge estar más borracha que una cuba. Curiosamente, que aquí es donde vengo yo también con lo de Ofelia, ¿no? Todos los hombres cuando la ven así, que yo no entiendo el motivo, sienten como un deseo tremendo hacia ella y lo único que quieren es agredirla sexualmente, ¿no? Entonces se la llevan a su casa aprovechando la tesitura en la que ella está pues convaleciente, bastante como, bueno, perdida, ¿no? Para poder aprovecharse de eso y sacar pues un beneficio sexual. La cosa es que ella en realidad está fingiendo, ¿no? Y entonces luego, cuando pues ella de repente les dice, oye, ¿qué coño estás haciendo? Todos actúan de la misma forma, ¿no? Que es como el miedo, porque de repente esta tía está loca, es una psicópata, una sociópata, ¿no? Cuando, bueno, pues igual deberías revisarte tú porque el sociópata y el psicópata realmente eres tú, ¿no? Y lo guay de todo, o sea, del personaje yo creo, es que, pues que ella es una tía, pues completamente, o sea, con una vida pues completamente caótica, desastrosa, ¿no? Que no cumple con ninguno de los roles asignados para la edad que tiene y lo que debería hacer, ¿no? Como tener novio, casarse, etcétera, etcétera. Una persona, pues como tú y como yo, completamente humana, que decide cómo vengarse, ¿no? Y tenemos como esa heroína un poco más llevada a la tierra y no tanto en el plano de la ficción. Es que es un personaje súper interesante en ese sentido. Cuando estabas como haciendo el repaso de la película y tal, me ha venido otra cosa a la cabeza que es lo que tú dices de las reacciones de estos hombres. Primero, frente como al cambio de actitud de ella, ¿no? De, bueno, cómo cambia la película y la atracción entre esta chica desvalida y sumisa, o sea, porque está completamente alcoholizada, y esta señora que en ningún momento se pone agresiva con ninguno de estos tíos, simplemente les habla seria y les lee un poquito la cartilla. La falta total de responsabilidad que tienen estos señores, porque todos son muy buenos tíos. Esto también da para Sí, otro podcast, ¿no? Pero cómo total. retrata ese momento en el que a un hombre le pones como las cartas sobre la mesa y le dices de, oye, ¿qué estás haciendo? Plantéate este comportamiento y la primera reacción que tiene no es de decir de, hostia, tienes razón, lo he hecho mal, como hacer un poquito de autocrítica, sino que es como la defensiva de, no, porque yo no soy así, porque yo soy un buen tío, eres tú que estás loca. Sí, de hecho, hay un libro que yo no he leído, pero sí que amigas mías lo han hecho y está un poco relacionado con esto. No me acuerdo del nombre de la autora, esto es muy fuerte, pero se llama como Autodefensa Feminista, si no recuerdo mal. Y en el libro ella plantea unas estrategias desde la autodefensa que rompen, o sea, un poco como la autodefensa física, ¿no? Porque muchas veces, pues igual no eres capaz como de enfrentarte físicamente, ¿no? Entonces, ella precisamente lo que plantea en estrategias que rozan un poco este tipo de conductas que a los hombres les genera como, pues, rechazo, ¿no? Como puede ser, pues de repente hacerte la loca, o sea, a ver, no lo dice así, ¿no? Pero imagínate, pues que yo de repente, pues voy a sufrir una agresión sexual, pues empiezo a hablar con mi madre, ¿no? Como, no, pues vete de aquí, déjame tranquila, ¿no? Un poco que no lo explica así ella, pero bueno, mis amigas para explicármelo me ponían ejemplos de este tipo, ¿no? O incluso tener comportamientos que les generen repulsión, ¿no? Pues no sé, sacarte mocos y comértelos, algo de este estilo. Entonces, claro, pues yo cuando vi la peli y vi estas escenas, ¿no? Donde ella no tiene ningún comportamiento fuera de lo normal, simplemente como que pues tiene una conducta que no esperan que una mujer tenga, a ellos les genera un rechazo y ya ninguno quiere acostarse con ella. Que es cuando yo paso a tener ese rol activo dentro de la relación, el deseo para ellos desaparece, ¿no? Y esto es fuerte. Sí, o sea, esta película abre muchos melones. De hecho, tú y yo tenemos pendiente hacer en algún momento un episodio sobre masculinidades tóxicas y este tipo de cosas, sobre el que estamos investigando todavía, queremos como leer más cositas y ver más películas, pero os anunciamos que más pronto que tarde habrá un episodio hablando más en profundidad de todos estos temas, porque sí que es verdad que entroncan mucho al final con estos arquetipos tan negativos de las mujeres, ¿no? Porque al final son arquetipos creados desde la mirada masculina y dicen mucho más de quienes los ha creado que
de las personas a las que supuestamente definen. Yo creo que en esta película, a pesar de ser una película sencilla, tampoco tiene una trama enrevesada, pero que como que te las va soltando, te las va dejando ahí y abre bastantes melones. Sí, la verdad es que está muy bien y creo que se nota mucho que está dirigida por una mujer. Todas estas películas que hemos ido mencionando y todos esos ejemplos que hemos ido diciendo, pues serían como ejemplos dentro de la ficción que representan, ¿no? Como la venganza hacia pues una agresión, dijéramos, física. Pero hay como, bueno, otras formas, ¿no? En las que se ha representado la rabia femenina dentro de la ficción o de la literatura, en las que no necesariamente las mujeres han tenido que ser agredidas sexualmente, ¿no? Sino, bueno, pues igual han sufrido otro tipo de agresiones o son víctimas pues de una educación muy sometida, ¿no? Como muy constreñida, como por ejemplo, pues es en este caso Pearl, ¿no? Que es una precuela de una película que yo creo que es Maxine, ¿no? La película, o sea, la precuela de Pearl. No, la primera es X, Vale. Yo luego, o sé sea, que como cronológicamente. sí, Dime. o sea, sé que yo no he visto las otras, pero sé como que el personaje de Pearl aparece en otra película y esta es como una precuela del personaje femenino, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos una chica que pues vive en una familia, creo que eran también como muy religiosos, ¿no? Como en el caso de Carrie. Es como una familia de granjeros que, bueno, pues ellos quieren que su hija se dedique al cuidado del padre y de la granja. Y ella lo que quiere, pues ella quiere ser bailarina, quiere ser artista y está pues todo el día un poco en su pompa, ¿no? Es como una niña al principio como muy infantil, ¿no? Tiene así un poco ese punto cándido y bueno, pues llega un momento en el que pues todo eso estalla y, y les sale toda esa ira, ¿no? Por todo ese tipo de prohibiciones y realmente, pues, el estar constantemente sometida a que coarten su libertad, sus decisiones, lo que puede hacer, lo que no puede hacer. Y creo que de ahí nace un poco eso, ¿no? Esa rabia que ella tiene de decir, se acabó, o sea, yo esto ya no lo consiento más. Sí, es que, como tú dices, yo creo que Pearl, no, quizá no tanto por edad, porque se supone que ella pues igual tiene 20, 21 años, pero está todavía como en ese paso, ¿no? De niña a adulta, como que esa ira se pone al servicio de su rebelión contra la idea de que toda su existencia se limite al arquetipado para su género. Es decir, ella se tiene que quedar en la granja ayudando a su madre, cuidando de su padre, que es completamente dependiente, y esperando a que vuelva su marido de la guerra. Y esa es su vida. Y no hay nada más. Entonces, para ella ambicionar algo más allá de eso está totalmente prohibido, ¿no? O sea, no es lo que se supone que tiene que hacer. Y es como este encorsetamiento tan rígido el que ella dice de, no, basta ya, o sea, yo por aquí no paso. Entonces, en esta película la rabia se convierte para ella en una herramienta emancipadora, que es muy interesante porque es lo que decías, ya más allá de una venganza por alguna agresión o algún eh, como daño concreto, empezamos como a encontrar la rabia, ¿no? Como una respuesta como una realidad más amplia o una serie de circunstancias que hacen que nosotras no podamos tomar nuestras propias decisiones o no podamos vivir como queremos porque nos limitan, nos encorsetan y nos quieren sumisas y pasivas para que no nos rebelemos. Entonces, aquí la rabia entra, juega el papel pues ¿no? Como de decir de, no, no, es que yo quiero esto y mis límites no son estos que me estás imponiendo tú, sino que son otros. Sí, de hecho, bueno, yo creo que, o sea, vamos, para mí la representación femenina en el cine de la rabia, pues es y siempre ha sido y será Carrie. O sea, a mí me parece magistral esa película. De hecho, yo, pues he hablado en otras ocasiones de ella, pero yo la vi de niña y a mí eso me impactó muchísimo. O sea, esa escena en la que ella, o sea, es como que rompe con todo, ¿no? Como una especie de corsé en el que vive, con esa madre
que bueno, o sea, es que podría ser la madre de Norman Bates también, ¿no? Como súper creyente, religiosa, no le deja hacer absolutamente nada. Y luego aparte, ¿no? Todos esos compañeros, porque eso, o sea, yo creo que fue como de las primeras representaciones del acoso escolar que yo vi en el cine. No sé si ha habido antes otras películas, pero para mí, en mi imaginario individual, Carrie es como las primeras representaciones de eso. Y, y creo que está un poco, o sea, tiene puntos de unión con Pearl también, ¿no? De, bueno, pues la madre espera que se comporte de una forma y no le deja hacer absolutamente nada y en ese momento del baile en el que ella va completamente ilusionada, ¿no? Es ahí cuando ella dice, mira. Sí, como dices, Pearl y Carrie tienen como varios puntos en común y creo que así como Carrie igual fue en el imaginario de nuestra generación esa chica que se rebeló, Pearl puede ser para una generación de chicas más jóvenes, ¿no? Que de hecho se ha vuelto ya, salió el año pasado, no sé, hace poco que salió esta película y es como súper icónica en el imaginario colectivo. La imagen de Mia Goth con el moñito este y el vestido rojo y el hacha, ¿no? Es como... Sí, sí, sí. Parece que es interesante tener estas representaciones como de chicas muy jóvenes rebotándose, en el sentido de, pues eso, lo que hablábamos antes, ¿no? Como que la adolescencia es un momento de asentar las bases de tu personalidad, jugar con los límites, ver lo que quieres y que en esta época, en este periodo vital, haya representaciones de chicas rabiosas diciendo de no, 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 es que lo que me estáis imponiendo no es lo que yo quiero. Pero también es muy guay tener como representaciones de mujeres más mayores rabiosas, porque ahí también como que entroncan el arquetipo como de la vieja loca, la bruja, y la mujer enfadada, ¿no? O sea, hablamos de mujeres de mediana edad, que pues, muchas veces es como un colectivo muy invisibilizado, como muy desestimado también, ¿no? Y a la mínima pues te tachan de loca y histérica, porque como además ya tu capital erótico y sexual ha ido en picado porque somos así de misóginos de mierda en esta sociedad, pues ni siquiera tienes como ese aliciente, ¿no? Ante la mirada masculina y simplemente eres una señora enfadada. Y en ese sentido, tía, a mí me ha gustado mucho la serie esta de Furia que ha salido este año, que es española, que sale Carmen Machi, Candela Peña, Cecilia Roth. Y si bien es verdad que hay algunos personajes que son pues chicas un poco más jóvenes, igual de nuestra edad o incluso un poco menos, la mayoría de mujeres que representa esta serie son mujeres pues entre los 50 y los 60 y cada una por motivos X son capítulos de media hora y cada capítulo cuenta la historia de una de estas mujeres y todas ellas acaban como estallando. Entonces, pues una estalla, por ejemplo, porque su marido la engaña con la asistenta, otra mujer estalla porque está como al borde del precipicio porque no tiene para pagar el alquiler, el casero la está presionando, su madre como completamente dependiente está a su cuidado, no encuentra trabajo, o sea, hay como historias de clases sociales y situaciones distintas, pero todas tienen en común como este elemento, ¿no? De soy una mujer de cierta edad, da igual que sea exitosa, da igual que tenga dinero, da igual que esté en una situación vulnerable, da igual que en su día fuese adorada como una especie de diosa de la pantalla, que ahora estoy en una edad en la que se me desestima, porque ya no le intereso a la mirada masculina, ya no le aporto nada y a la mínima molesto, ¿no? Y entonces es como el gran tema de fondo al final de esta serie es como me reboto contra este descarte y estallo, ¿no? Como que creo que es interesante también tener ejemplos en la ficción donde salgan mujeres de cierta edad enfadadas con el mundo con toda la razón y que se las represente no desde la ridiculización y la caricaturización, sino como humanizándolas joder, que sean personajes con los que tú puedes empatizar, ¿no? Que no sean simplemente tipas locas. Y creo que es curioso además cómo esta serie lo consigue porque sin dejar de ser una comedia negra con momentos como muy histriónicos, tiene un buen retrato de personajes, ¿no? Como cada una está con sus movidas y sus cosas. Y me gusta también porque sin caricaturizar no idealiza, en el sentido,
son personajes complicados y casi ninguno te acaba de caer bien, que esto también es como muy importante, ¿no? O sea, tú tienes ejemplos en la ficción de personajes masculinos absolutamente insoportables que todo el mundo adora, como dioses. Por ejemplo, Doctor House, que es de patada en la boca. Total. Pero en el caso de las mujeres, claro, tenemos que caer bien. Porque si no estamos buenas y encima somos desagradables y somos bordes, y etcétera, etcétera, no se nos valora como personaje, ¿no? Tenemos como que tener esa... Entonces me gusta, ¿no? O sea, son mujeres maduras, con sus más y sus menos, que puedes como empatizar con ellas, pero no son personajes hechos para agradar o para caer bien. Y joder, es que creo que es muy importante que se representen estas cosas sin caer pues en eso, ¿no? Como en ridiculizarlas y en usarlas como, pues eso, una caricatura de sí mismas. Sí, o sea, de hecho, creo que, bueno, me he acordado de una peli que no he puesto, pero que voy a hablar de ella porque me ha gustado mucho esto que has dicho, ¿no? De tener como otros referentes, ¿no? Que sean pues mujeres de mediana edad, que siempre quedan un poco como al margen de las historias. Y me he acordado de esta peli que es Dietland, ¿no? Que es una chica con un cuerpo nada normativo, o sea, es una chica con una obesidad. Bueno, pues ella está como cansada de vivir en ese cuerpo y decide que quiere hacerse una reducción de estómago, ¿no? Entonces ella está como súper decidida, lo va a hacer, toda como su familia le apoya, ¿no? Pero tampoco como, sí, sí, hazlo, sino como un poco, bueno, si es lo que tú quieres, ¿no? Un poco así, todo su entorno. Hasta que llega un día que no sé cómo coincide con una mujer, no recuerdo dónde, que le dice que, bueno, pues que antes de operarse, que le dé una oportunidad a su programa. Ella le dice que está cansada, que ha probado 200.000 cosas y que nunca ha perdido peso. Y ella le ha dicho, bueno, yo solo te pido que me des la oportunidad como de que entres en este programa y veas a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, claro, esta mujer lo que le hace ver a esta chica es que, o sea, realmente por quién quiere hacer ese cambio, de dónde nace esa necesidad de querer cambiar su cuerpo, ¿no? Si es real, pues por una cuestión como de salud o tiene que ver con la aceptación de los demás, ¿no? Porque, bueno, pues tiene un físico que no encaja en las normas. Y también se da cuenta de que incluso las mujeres que tienen ese físico, ¿no? No son, o sea, no son tratadas por los hombres mucho mejor de lo que la tratan a ella, ¿no? Porque, claro, ahí entra todo el tema de la cosificación, sexualización, etcétera, etcétera. Y ahí ella, bueno, pues se vuelve como loquísima, decide que no se va a operar y empieza a vengarse completamente creo que se vengaba de los señores. O sea, hay como una vuelta de tuerca desde la venganza y la violencia y me pareció la hostia esa película. Y creo que también está guay, ¿no? Porque normalmente, pues las pelis como de, bueno, pues mujeres, creo que, o los papeles femeninos que representan las mujeres, y esto creo que es una cosa que le pasó a esta peli de la que vamos a hablar ahora, que es que no están, o sea, la gente no está preparada para ver en el cine papeles de mujeres complejos, ¿no? En el sentido de que no son, pues, estereotipos de mujeres ideales, perfectas, sino que son imperfectas, son personas, pues, como puede ser tu vecina María, y que tienen sus zonas grises, sus zonas oscuras, son a veces amables, a veces pues están hasta el coño y lo dicen y no tienen ningún problema, ¿no? Y esto creo que fue un poco lo que pasó con Perdida, ¿no? Gone Girl, que es una adaptación de Gillian Flynn y es del director David Fincher, que la adaptó en 2014. Y ha habido como mucha controversia con esta peli, porque yo sí creo que es, o sea, una peli que además tiene un monólogo cuando ella va en el coche, ¿no? Y conoces los motivos por lo que ha hecho, que sin desvelar nada, porque yo creo que es mejor entrar en la peli sin saber mucho, pero esta es una peli de una señora, ¿no? Que de repente desaparece, creo que incluso llegan a decir que ella ha fallecido, y a quien culpan es como al marido, ¿no? De repente, pues la policía vuelca toda la investigación policial en él. Y ahí se va desarrollando la película. Pero hay un momento en el que hay un monólogo de ella en el coche, en el que dice, ¿no? Que, bueno, pues que
al final como que ella era la chica guay, ¿no? La que todos querían que se comportara de una determinada manera, la que está abierta sexualmente para dar placer a su marido, la que al final acaba con un señor que es mediocre y le acaba haciendo como una mejor versión, ese proyecto hombre que todas llevamos dentro y que hemos tenido alguna vez la necesidad de llevarlo a cabo. Eh, bueno, pues de repente, un día, de la noche a la mañana, pues este tío de repente es infiel, se lía con una chica mucho más joven que tú y bueno, pues ya decide romper pues, con los pactos y los acuerdos que habíais llegado en esa relación. Es verdad que en la peli, pues ella puede quedar un poco como de femme fatal o de mujer como perversa y maquiavélica, pero yo realmente creo que no. O sea, creo que todas esas críticas que ha habido de, bueno, ella es que es completamente malísima, tienen que ver con que no estamos acostumbrados a ver personajes complejos dentro de la ficción. Estoy muy de acuerdo con esto que dices. Es que al final es eso, ¿no? O sea, a ellos se les da carta blanca y se les permite como una gama mucho más amplia de zonas grises y a nosotras no. Y a la que no somos perfectas, o ya no perfectas, incluso si tenemos como pesa más lo bueno que lo malo, ¿no? O sea, si somos como personajes ambiguos como esta mujer, es mucho más fácil que caigas mal que si ese mismo personaje fuese un tío. Y un ejemplo muy mundano, pero muy claro de esto, es el nivel de exigencia que socialmente se tiene hacia las madres versus el nivel de exigencia que se tiene hacia los padres. O sea, tú a la Total. mínima que no hagas algo bien, eres una mala madre. Ahora, al padre le valoran por cambiar un pañal a la semana. ¡Oh, qué padrazo! ¿Sabes qué te quiero decir? Entonces, y esto en la ficción se ve mucho. Yo me acuerdo de, o sea, uno de, como de mis grandes placeres culpables, ¿vale? Son las series de adolescentes. Es una cosa que a mí me fascina ponérmelas de fondo, tejiendo, porque yo lo disfruto muchísimo. Además, tuve una adolescencia de mierda y es como mi forma de vivirla vicariamente. Y hay como una sitcom cómica de hace un par o tres de años, o sea que terminó hace un par o tres de años, no es muy larga tampoco, que se llama Never Have I Ever. No sé si en español la dejaron igual o se llama Yo Nunca Nunca, que es de Netflix, donde la protagonista es una chica de origen hindú, o sea, ella es americana, los padres son de origen hindú. Ella se queda huérfana de padre justo en mitad de la adolescencia y está como un año sin ir a clase, tiene como un problema de somatización del dolor que se queda como en silla de ruedas y tal. Entonces, cuando vuelve al instituto, ella, que siempre había sido como la empollona pringada, se plantea como darle la vuelta a su vida, ¿no? Y convertirse pues en la chica súper popular y súper guay en los últimos años de instituto. Y el personaje de esta chica es un personaje completamente desquiciado, o sea, es una chica que tiene unos prontos de rabia super heavy, tiene como comportamientos con los chicos que no siempre son como lo que diríamos moralmente correctos, hay como un momento que está como saliendo con dos chicos a la vez sin decírselo el uno al otro, no siempre es una buena amiga, no siempre es una buena hija, no siempre es justa con su madre, con su abuela, con su prima. Y luego tiene momentos pues que realmente intenta estar ahí para los demás y ayudar y etcétera, etcétera. Entonces, es un personaje súper complejo. No es un personaje que puedas como que te pueda gustar o puedas estar de acuerdo con todo lo que hace, a pesar de que creo que está muy bien hecho, porque es que es un adolescente y la adolescencia es esto. Y, tía, o sea, yo recuerdo leer críticas por internet poniendo a parir a esta señora y yo pensando, pero si es que hace lo mismo que hacen muchos personajes masculinos, ya no te digo en series de adolescentes, es que el comportamiento, por ejemplo, que tiene con los chicos, esto lo hemos visto en mil comedias románticas, pero si lo hace él, no pasa nada. Si lo hace una chica, nos rasgamos las Sí, sí, sí. vestiduras. Entonces, es un tema súper interesante como este doble rasero a la hora de juzgar a mujeres y a hombres, ya no solo en la vida real, sino también desde la ficción, ¿no? Sí, total. O sea, de hecho, bueno, me viene a la cabeza, ¿cómo se llama? Dolores Claiborne o Claiborne, ¿cómo se llama la peli esta? De la señora que está como completamente desquiciada
que es una fan de un escritor que lo secuestra Ah, en su Misery. casa como para que acabe la novela. Y me acuerdo un poco de este personaje, que bueno, pues ella está un poco, se ha obsesionado ella y mucho, pero me recuerda un poco eh, al personaje que aparece en Mandíbula, de la novela de Mónica Ojeda, ¿no? Porque, bueno, esta novela empieza con o sea, una chica que está secuestrada y que ha sido secuestrada por su profesora, ¿no? Y a partir de ahí se van a empezar a desarrollar pues como ambas historias, ¿no? En paralelo, en el sentido de, bueno, pues qué es lo que ha llevado a una a estar secuestrada y qué es lo que le ha llevado a la otra a ser la secuestradora, ¿no? Entonces ahí hay como, bueno, es un poco también como Bates Motel o Psicosis, ¿no? El personaje de la profesora, porque tiene una relación bastante como turbia con su madre, pero sí que hay un poco como de esa ira, ¿no? Esa venganza que en este caso la vuelca hacia o sea, hacia una mujer, ¿no? Una de sus alumnas, pero es un personaje como súper turbio, bastante cuestionable, ¿no? Sin embargo, ella lo que hace es que al desplegar como todas estas líneas en las que tú puedes conocer tanto a la chica que ha sido secuestrada como a la secuestradora, te das cuenta de qué es lo que ha llevado a ambas mujeres a estar en ese sitio, ¿no? Y a entender un poco que se desaten este tipo de emociones, o sea, sin justificarlas, pero sí humanizando un poco como los personajes. Sí, es que, o sea, yo tengo muy pendiente este libro porque sigo intentando como procesar los cuentos de Mónica Ojeda en Las Voladoras. Y cuando los haya acabado de digerir me pondré con Mandíbula y luego ya si es algún día con el otro. Sí, sí, sí. Pero creo que es eso, ¿no? Es como muy interesante como ejemplo, ¿no? Primero de eso, ¿no? Como de personaje complejo con el que no siempre igual podemos empatizar o justificar, pero como bien representado. Y luego también como del amplio espectro que tiene la ira femenina. Porque, claro, al haber sido una emoción que se nos ha mandado reprimir durante tanto tiempo, eh, o sea, que no sea solo como una emoción al servicio de, o sea, como en respuesta a una agresión, como los primeros ejemplos de los que hablábamos, o como de rebelión contra un sistema injusto, sino incluso una emoción más egoísta, ¿no? De una situación personal como eh, con la que yo no estoy de acuerdo, pues una relación complicada con mi madre, una situación económica chunga, lo que sea, también tenemos derecho a experimentar esa rabia y como a sacarla, ¿no? No solo se puede enfadar un señor dando un puñetazo en la mesa. También creo que es interesante tener estas representaciones de, de este tipo de personajes. Claro, o sea, al final la ira es como una emoción como muy compleja que nos atraviesa en muchos momentos de nuestra vida y, y si de algún modo siempre la encasillamos como un poco pues agresión y respuesta, ¿no? También como que estamos encasillando nuestra propia posibilidad o se nos está diciendo hasta dónde pueden llegar nuestros límites, ¿no? Es decir, bueno, si te agreden sexualmente está bien que te vengues y que saques tu ira, pero en otras situaciones cotidianas de tu día a día no. En ese sentido, hay un libro que yo leí a principios de este año que esperaba que me fuese a gustar más cuando lo leí, pero que aún así creo que tiene una premisa interesante, que se trata de Mi hermana asesina en serie, de Oyinkán Braithwaite. Y básicamente la premisa de esta novela es que hay dos hermanas, la hermana mayor, que es como este arquetipo de hermana mayor, ¿no? Como responsable, trabajadora, es como secretaria de un doctor o algo así. Y su hermana menor, que es como el ojito derecho de su madre y es así como súper despampanante, súper bella y súper estupenda en todo. Y esta hermana menor se dedica a asesinar a sus novios y a sus ligues en cuanto ve como el primer atisbo de red flag, ¿no? De cosita que no le cuadra, ¡pum! Pa'l hoyo. Y entonces, pues la hermana mayor tiene que ir y ayudarla como a limpiar todo el estropicio. Entonces, este libro le da como una vuelta de tuerca al mito este del asesino en serie
y lo encarna pues en esto, ¿no? En la figura de una mujer que al final no es que esté matando por un placer propio, sino que lo hace como, llamémosle limpieza social, ¿sabes? De este señor me da a mí que va a ser una basura de persona, pues me lo quito del medio. Y me parece interesante cómo también bebe un poco del género este de rape and revenge y como de hay una agresión y en respuesta hay una venganza, pero es en plan de es que ni me voy a esperar a que haya una agresión, ¿sabes? O sea, mejor prevenir que curar. Bueno, luego creo que también es importante, ¿no? A mí me gustaría hablar de un libro que no está escrito por una señora y que es un buenísimo ejemplo de cómo la ira y la rabia femenina se pueden escribir desde la perspectiva de una mirada masculina, pero no de la masculinidad hegemónica, ¿no? Estoy hablando como de la novela La Enmilagrada de Agustín Gómez Arcos, que yo, bueno, sabéis que nosotras leemos autoras, pero yo desde aquí recomiendo que leáis a este señor, porque de verdad hay pocos señores que escriban tan bien y que hagan personajes femeninos tan complejos como esta persona. Y yo solamente leí este libro, o sea, es el único que he leído, lo he leído este año y me parece fascinante lo que hizo en esa novela. Y es que nos encontramos, bueno, en una familia que vive en un entorno rural. A mí me recordaba un poco al ambiente y a la casa de Bernarda Alba, ¿no? De García Lorca, tiene como todas esas vibes. Y bueno, pues hay una matriarca, dijéramos, ¿no? Que es la que se encarga de gestionar la casa y del campo y de todas sus fincas y demás. Es una terrateniente y, bueno, pues luego tiene una hija, tiene 2 hijas y 2 nietas, ¿no? Entonces, una de las nietas sufre, bueno, una agresión sexual en pleno, bueno, pues en plena adolescencia y ella es un personaje como, tal y como la describe al principio, ¿no? Como dócil, como buena, ¿no? Bueno, la típica imagen, yo me la imaginaba como una niña rubia, ¿no? Entonces, a raíz de ella sufrir esa agresión sexual, se da cuenta un poco como que lo que hacen es tratar como de ocultarlo, ¿no? Es como una vergüenza, algo que no se puede saber y como, bueno, vamos a intentar lavarnos las manos. Y luego también se le cae un poco la figura de la abuela, porque cuando van al juicio, claro, la abuela es una persona que manda muchísimo en el pueblo y que manda muchísimo en su casa, pero se topa contra la justicia y con la ley, con lo cual su abuela no tiene nada que hacer ahí. Ahí es una mujer frente pues al sistema. Entonces se da cuenta, ¿no? Como de, joder, mi abuela es de esta forma, es que incluso ella me ha abandonado, ¿no? De algún modo me ha dejado como sola. No ha sido capaz como de defenderme. Y a partir de ahí, ella como que se transforma, ¿no? Y se convierte en otra mujer. Es como que pasa la transición de la niñez a la edad adulta y lo hace pues desde un lugar completamente molesto, incómodo, ¿no? Que percibes constantemente como toda esa rabia, como todo ese odio y no llega a ver como una venganza explícita. Bueno, no, miento, creo. Es que no recuerdo el final ahora del todo, pero creo que sí que había una venganza. Pero el personaje, el desarrollo del personaje, ¿no? Toda esa transición que hace y que está muy bien representada en esas 2 etapas, ¿no? Es, o sea, increíble y Ay, es que tengo que leer a Agustín, no puedo esperar sí. más ya. Sí. Es que como tú bien dices, o sea, no hay muchos señores que sean capaces como de crear estos personajes femeninos complejos y como realistas, bien creados. Y, joder, cuando hay uno, hay que leerle. Total, sí. Y bueno, para terminar ya este episodio, os vamos a recomendar un último librito. Hoy nos hemos alargado un poquito y nos podríamos alargar todavía 1 hora más, pero lo dejamos como en el tintero para el futuro. Yo os quería hablar de un libro autobiográfico que leí a principios de verano, creo, que se trata del libro Faltas de Cecilia Gentili. Y bueno, básicamente se trata de una recopilación de cartas a distintas personas que formaron parte de la niñez y adolescencia de Cecilia y que, bueno, pues tuvieron también un papel más activo o más pasivo en una serie de abusos sexuales que ella estuvo como sufriendo durante
un montón de años por parte de un señor de su pueblo, ¿no? Era como una figura, no sé si era el alcalde o era un señor con mucha presencia en el pueblo. Entonces, este libro es interesante, primero, porque nos narra la otredad de la otredad. Cecilia es una mujer trans que se cría en los 80 en la Argentina rural y no es precisamente la hija de unos terratenientes. Entonces tenemos un tema de raza, un tema de identidad de género, un tema de clase, y todo esto intersecciona haciendo de ella como la víctima perfecta, no a ojos de la sociedad, sino a ojos del depredador. Entonces ella escribe este libro muchos años después, ya de adulta, cuando incluso ciertas de las personas a las que dirige estas cartas ya han muerto, y lo escribe además desde el exilio. Ella, en cuanto cumple, es que no sé ni si es mayor de edad, se va a la ciudad a estudiar y luego posteriormente se muda a Nueva York, donde desarrolla una carrera artística brutal. De hecho, es uno de los personajes de la serie Pose, que narra un poco como el auge de la cultura queer en los años 80 y 90 en Nueva York. Entonces, bueno, es como que ella consigue al final, a pesar de los pesares, convertirse en la mujer que siempre quiso ser, consigue pues, ser una estrella, vivir de su arte, hace monólogos, se convierte en una persona súper reconocida en su ambiente y tal, pero sigue teniendo como esta herida de la infancia y sobre todo esta rabia, porque desde la perspectiva de una mujer adulta, ella mira hacia atrás a su vida y dice, hostias, es que a mí me pasó esto y este señor era un hijo de puta. Pero todas estas personas de mi alrededor sabían lo que estaba pasando, o por lo menos lo intuían, o tuvieron un papel muy fundamental a la hora de que yo estuviese desamparada y fuese una presa fácil para este tío, y no hicieron nada. Y además, en el caso de Cecilia, no es una cosa puntual de una tarde que ocurre esto, sino que es son agresiones continuadas a lo largo de, creo que es una década o más. Y creo que es un caso interesante porque, primero, es un testimonio real. Hemos estado hablando hoy de ficción, pero también hay como casos reales, ¿no? De esta ira femenina puesta al servicio de o la venganza o la aserción de la propia autonomía. Y segundo, porque la venganza que elige Cecilia no es una venganza física de vuelvo al pueblo y os destrozo a todos con un bate de béisbol, que también habría estado en su derecho, sino que elige una venganza mucho más simbólica y juega un poquito con esto que se comentó tanto durante el juicio de Pelicó, ¿no? De que la vergüenza cambie de bando. Es decir, yo he vivido toda mi vida avergonzada y súper acomplejada y como sufriendo muchísimo por todo esto, y ahora la pelota está en vuestro tejado. Vosotros tuvisteis la responsabilidad y parte de la culpa de que a mí me ocurriese esto, y ahora no solo os lo voy a hacer saber, sino que voy a publicar un libro con una mala hostia exquisita, como para que se entere todo el mundo un poco, ¿no? Y creo que es un ejemplo súper potente de cómo la rabia femenina se puede convertir en un agente transformador y catártico, ¿no? De, oye, cierro este episodio, pero no sin antes cagarme en todo. Qué guay, tía, muy interesante este libro, la verdad. Sí, sí, sí. Me gustó mucho, la verdad. Bueno, pues esto sería el final del episodio de hoy, que como hemos dicho, pues se ha alargado un poquito porque este tema da para mucho y se nos han quedado algunas cosillas en el tintero, pero para no alargarlo mucho más, pues lo vamos a dejar aquí. No sin antes, pues preguntarte, Seidi, ¿qué es lo que estás leyendo? Pues yo ahora mismo estoy releyendo Tituba, la bruja negra de Salem, porque es el librito que vamos a estar comentando esta semana en el club de lectura de Territorio Sur, en Sinusia. Y bueno, pues me está volviendo a gustar muchísimo, además es octubre, época de brujas y todo muy guay. Y luego estoy leyendo El amor es un monstruo de Dios, que yo pensaba, bueno, a ti te encantaría porque la prosa de este libro es que es una cosa tan preciosa y como tan grotesca a la vez.
Y yo me imaginaba, no sé si por la portada o por qué, pero que sería un libro como más en la línea de ciertos relatos de Enríquez, ¿no? Como más de terror, más igual hasta un poco gore y tal. Y realmente, tía, es como una novela gótica maravillosa que ocurre como en un pueblo perdido también de la Argentina rural, una hacienda medio ruinosa, una madre ausente y autoritaria, un padre como medio ido, dos hermanos que son la otredad, la hermana, porque es como, tiene como gigantismo, se da a entender en la novela, ¿no? No encaja ni en los cánones de feminidad, ni en, o sea, para nada. Y luego el hermano también tiene como algún tipo de retraso cognitivo, o sea, es como, no sé, tía, me está gustando mucho. Qué Hay temas de guay. religión también dentro de la novela, fantasía. Pues yo Y he terminado un libro y ahora estoy un poco en modo pausa porque después de leer ese libro me siento un poco huérfana. Y eso que lo he leído muy rápido, porque es que no te da, es que necesitas estar ahí pegado. Es el de, creo que es así el título porque siempre me confundo, ¿vale? Solo tierra, solo lluvia, solo barro de Montse Albex. Y es que qué cosa, o sea, qué cosa tan bonita. Me gusta mucho porque, uno, es una primera novela. Yo he flipado porque mezcla como muchos estilos dentro de la propia novela. Hay como distintos narradores también, que esto me gusta mucho porque lo sabe utilizar muy bien, y luego hay muchos elementos como de novela gótica. No, o sea, no voy a decir, no voy a contar absolutamente nada porque creo que tienes que entrar sin saber, pero habla, o sea, como temáticas centrales del duelo y de los cuidados, de la importancia de las redes de cuidados. Y es, o sea, bueno, precioso, muy bonito, sumamente bonito. el libro lo llevo viendo desde hace un año, porque en castellano lo han publicado hace poco los de Hoja de Sí, Lata, pero la autora es catalana y en mi librería, claro, lleva ya un año ahí puesto. Y como que no sé por qué no le di una oportunidad. Yo creo que es porque me da como, o sea, sonará fatal, ¿vale? Pero a veces me da como pereza leer en catalán, a pesar de que es mi lengua materna. Pero tampoco me gusta leer autoras catalanas traducidas al castellano, me parece una blasfemia pudiendo leerlas en su lengua original. Y me pasó también con Mamalia esto, como que lo fui posponiendo y hasta que no te lo leíste tú y me dijiste de tía, estos libros merecen la pena, no le di la oportunidad. Así que bueno, te a mí tendré que me hacer pasa, caso una vez más. lo de leer en catalán. De hecho, o sea, a mí me hubiera gustado leerlo en catalán, pero cuando me ofrecieron la oportunidad de leerlo, pues claro, dije que sí. Y además, la edición de Hoja de Lata es muy bonita. Tiene una portada sumamente preciosa. Entonces fue como, mira, pues en castellano la leemos. Pero sí, me ha gustado mucho, la verdad. Y estoy un poco huérfana porque me ha gustado tanto que al final, pues ahora no sé muy bien qué leer, ¿no? Después de esto, porque es como, bueno, es que esto es precioso. Bueno, también hay como que darnos estos espacios, ¿no? De duelo entre lecturas. O sea, enlazando un poquito con lo que hablábamos en el episodio anterior, como esta inmediatez y este uno y otro y después otro. Joder, a mí esto me ha pasado muchas veces y cada vez me pasa menos porque no me doy como ese espacio para... Me he terminado un libro, lo reposo un poquito antes de empezar otro. Y creo que es importante también, ¿no? Como esas lecturas que te dejan como de... Es que ahora no puedo leer nada más, claro, tengo Sí, que sí, sí, total. tener ese momento. Bueno, queridas, pues eso es todo por hoy. Esperamos que os haya gustado este episodio, que no se os haya hecho largo. Nosotras, porque nos hemos dado cuenta, sí que llevábamos ya 1 hora y 20 minutos hablando, porque si no aquí seguiríamos. Pues que recordad que nos podéis seguir en nuestras redes, tanto personales como del podcast, que os podéis suscribir a la newsletter, que la vamos a volver a lanzar a partir del mes que viene, que podéis apuntaros a nuestro club de lectura, que pronto vamos a anunciar las lecturas seleccionadas de cara al año que viene, y que sobre todo, que leáis mujeres.